¿Qué pasaría si, en un momento de violencia, te llevaras a un encuentro inesperado con el pasado? Laura Fernández, una mujer corriente, ve su vida patas arriba tras un brutal robo que la deja al borde de la muerte. Pero lo que parecía el final se convierte en una experiencia extraordinaria. Conoce a su hermana fallecida, Clara, quien la lleva a profundas revelaciones sobre el futuro y la importancia de vivir el presente. ¿Qué le reveló Clara a Laura en ese umbral entre la vida y la muerte? ¿Cómo impactaron en su vida y en su familia las visiones del futuro de su hermana y sus palabras? Una conmovedora historia sobre la superación, el amor y la lucha por vivir con propósito. Soy Antonio Fernández y bienvenidos a mi canal Relatos Experiencias cercanas a la muerte. Laura Fernández, una mujer de 38 años, vivía en Madrid con su marido, Alejandro, y su hija de 10 años, Sofía. Era profesora en una escuela primaria local y amaba lo que hacía. Sin embargo, algo parecía faltar en su vida. Durante los últimos meses, Laura se ha sentido ansiosa, como si algo grande e indefinido estuviera a punto de suceder. Se guardó estas preocupaciones para sí misma, pero el sentimiento era imposible de ignorar. Alejandro, un hombre práctico y siempre concentrado en el trabajo, no entendía la angustia de Laura. Vio su malestar como una fase pasajera. «Necesitas relajarte, amor. Todos estamos bien», decía a menudo. Laura lo escuchó, pero en el fondo sabía que esa ansiedad no era algo que pudiera simplemente descartarse. Era como si una sombra se cerniera sobre su vida, una especie de premonición de que algo malo se acercaba. El matrimonio con Alejandro ya había pasado por tiempos mejores. La rutina, el trabajo y las responsabilidades con Sofía parecían distanciar a la pareja. Laura se sentía sola, incluso con Alejandro a su lado. A menudo se preguntaba, ¿estoy viviendo la vida que debería? ¿Me falta algo que simplemente no puedo ver? El miedo a ser irrelevante la consumía, pero nunca compartió esos pensamientos con nadie. Sofía era el centro de su vida y Laura intentó concentrarse en ser la mejor madre que pudo. Pasaban las tardes juntos, haciendo las tareas escolares o simplemente jugando en el parque. Pero incluso en sus momentos más felices, Laura sentía una punzada de preocupación. ¿Y si no estoy aquí para ella?, pensó en silencio, recordando su propia infancia marcada por la pérdida. Laura había perdido a su hermana mayor, Clara, en un trágico accidente, y el dolor de esa pérdida permaneció con ella hasta el día de hoy. La muerte de Clara había dejado profundas huellas. Desde entonces, Laura vivió con el temor de perder a otras personas que amaba. ¿Qué pasa si me pasa algo?, pensó en las noches que pasaba despierta, mirando al techo. Ese miedo a una muerte repentina e inesperada la mantuvo alerta todo el tiempo, pero hizo lo posible para que Alejandro o Sofía no notaran su constante preocupación. Un día, al regresar de un paseo con su familia, Laura tuvo un sentimiento aún más fuerte de que algo estaba a punto de cambiar drásticamente. No fue un pensamiento consciente, sino un instinto profundo. Miró a Alejandro mientras conducía y pensó en decir algo, pero prefirió guardárselo para ella. «Estoy exagerando», murmuró para sí misma. Sin embargo, ese sentimiento no la abandonaría. Esa misma semana, Laura y Alejandro decidieron salir a cenar. Dejaron a Sofía con sus abuelos y se fueron a un restaurante al que iban antes de casarse. Laura pensó que este sería un momento de reconexión con su marido, una oportunidad para dejar de lado sus preocupaciones. No sabía que esa noche cambiaría su vida para siempre, cuando el miedo que tanto sentía se volvería brutalmente real. Era una noche fría y las calles de Madrid estaban más tranquilas que de costumbre. Después de cenar, Laura y Alejandro caminaron de regreso al auto, estacionado en otra calle. Hablaron de cosas triviales y Laura empezó a sentirse más relajada, intentando concentrarse en el momento presente. Tal vez realmente estoy exagerando, pensó, sintiéndose tonta por haber estado tan ansiosa últimamente. Cuando doblaron una esquina para llegar al auto, fueron sorprendidos por dos encapuchados. «Ya se acabó», gritó uno de ellos, mientras apuntaba con un arma directamente a Alejandro. El pánico se apoderó de Laura, quien se quedó inmóvil, incapaz de reaccionar. Alejandro inmediatamente levantó las manos, intentando calmar a los agresores. está bien, te daremos lo que quieras», dijo con la voz temblorosa. Laura empezó a buscar su bolso, sus manos temblaban incontrolablemente. Sintió que el corazón se le aceleraba en el pecho y las palabras de los ladrones resonaban en su mente. «Por favor, no hagas nada», intentó decir, pero su voz le salió débil. Uno de los atracadores avanzó hacia ella, y en medio de la confusión, Laura hizo un movimiento involuntario. De repente,
el sonido de un disparo explotó en el aire. La bala atravesó su cuerpo y Laura sintió un dolor intenso, como si el mundo a su alrededor se estuviera desmoronando. Cayó al suelo, sintiendo el calor de su propia sangre extenderse por su ropa. El sonido de los gritos de Alejandro parecía lejano y la visión de Laura comenzó a oscurecerse. En cuestión de segundos, el dolor dio paso a una sensación de ligereza, como si se alejara de su propio cuerpo. La escena a su alrededor se desvaneció y Laura se encontró flotando en una oscuridad tranquila y acogedora. No hubo más dolor. Era como si saliera de su cuerpo, observando todo desde fuera. Vio a Alejandro desesperado, sosteniendo su cuerpo ensangrentado, pero no podía gritar ni moverse. Así termina todo, pensó, sin miedo, pero con una extraña sensación de paz. De repente, una intensa luz empezó a formarse a su alrededor. Laura sintió como si la estuvieran alejando de ese lugar, hacia otro espacio completamente diferente. La luz no era cegadora, sino envolvente y tranquilizadora. Se dirigía hacia algo o alguien. «¿Dónde estoy?», murmuró, sin esperar respuesta. Se sintió flotar, ingrávido, hacia esa luz. Al llegar a la luz, Laura vio una figura confusa, rodeada por un aura brillante. La presencia era serena y transmitía una sensación de absoluta seguridad. «Laura», dijo la figura, con una voz que parecía hacer eco dentro de su mente. «No estás muerto. Pero hay algo que necesitas ver. El momento está cerca». Esas palabras la envolvieron de una manera que nunca antes había sentido, y Laura supo que estaba a punto de tener una revelación que cambiaría todo. Laura guardó silencio, tratando de procesar lo que estaba pasando. El espacio a su alrededor parecía fluctuar entre la realidad y algo mucho más grande. «¿Está cerca el momento?», intentó formular una pregunta, pero su voz ya no parecía salir. La figura que tenía ante ella, serena e imponente, no esperó respuesta. «Hay cosas que debes entender», continuó la voz, mientras la luz a su alrededor parecía pulsar con una energía invisible. De repente, Laura fue invadida por una serie de visiones. Vio escenas de su propia vida, momentos de alegría y tristeza, como destellos que pasaban rápidamente por su mente. Vio el nacimiento de Sofía, vio a Clara, su hermana, en un recuerdo de la infancia, y también vio momentos cotidianos que habían pasado desapercibidos, pero que ahora le parecían increíblemente importantes. Era como si estuviera reviviendo su vida, pero con una nueva perspectiva. «Estos momentos te fueron dados como un regalo», dijo la figura. «Pero el tiempo se acaba. La humanidad está al borde de grandes cambios». Laura vio entonces una serie de imágenes inquietantes. Desastres naturales, guerras, destrucción. Vio gente corriendo desesperada por las calles, el mundo sumido en el caos. ¿Es este el futuro?», preguntó Laura, con la voz temblorosa. «Es una posibilidad», respondió la figura. «Pero no es inevitable. Hay que tomar decisiones». Laura sintió el peso de esas palabras. «¿Yo, qué puedo hacer? ¿Cómo puedo cambiar algo tan grande?». La figura la miró con compasión. «Has sido elegida para ver esto porque hay un papel que debes desempeñar. El momento está cerca, Laura. Debes preparar a tus seres queridos. Las decisiones que tomes a partir de ahora determinarán lo que sucederá». Las imágenes continuaron pasando ante sus ojos. Vio a Alejandro y Sofía, felices, viviendo una vida en paz, pero sabía que esa paz se podía romper en cualquier momento. «No puedo dejar que sufran», pensó, sintiendo que la desesperación crecía en su interior. «Tienes el poder de hacer algo. Pero debes empezar ahora», dijo la figura, mientras la luz a su alrededor comenzaba a hacerse más brillante, como si se acercara al final de esa experiencia. Laura quería hacer más preguntas, quería entender mejor lo que estaba pasando, pero la sensación de urgencia aumentó. «¿Qué tengo que hacer?», preguntó, su voz apenas audible. «Debes regresar», dijo la figura. «Pero recuerda, el tiempo se acaba. No suelta lo que viste». Laura sintió que la tiraban hacia atrás, y la luz a su alrededor comenzó a desvanecerse, mientras la figura desaparecía en el horizonte luminoso. Con un último aliento, Laura fue absorbida nuevamente por su cuerpo. Abrió los ojos con un profundo suspiro, de regreso a la realidad, rodeada por el sonido de sirenas y voces ahogadas. El dolor volvió junto con la conciencia, pero algo dentro de ella había cambiado para siempre. Sabía que la experiencia que acababa de tener no era solo un sueño o una ilusión. Fue un mensaje. De hecho,
El momento estaba cerca y ella tendría que actuar. A medida que la luz alrededor de Laura se hizo más intensa, una figura comenzó a formarse frente a ella. Al principio era una imagen borrosa, pero poco a poco, los rasgos de la persona se fueron aclarando. Laura sintió que su corazón se aceleraba. «Clara», murmuró con incredulidad. La figura que tenía ante ella era su hermana mayor, Clara, que había fallecido en un trágico accidente años atrás. Laura no podía creer lo que estaba viendo. ¿Es esto real?, se preguntó a sí misma, sintiéndose abrumada por una emoción abrumadora. Clara sonrió, una sonrisa tranquila y serena, como recordaba Laura de cuando eran niños. «Sí, Laura, soy yo», dijo Clara, su voz resonando suavemente en ese espacio inmaterial. Laura intentó hablar, pero las palabras no le salían. Una mezcla de alivio, tristeza y amor recorrió su cuerpo. «Te extraño mucho», dijo finalmente, con la voz quebrada. Clara se acercó, su presencia era tan familiar que Laura se sintió como si estuviera nuevamente en casa. «Lo sé», respondió Clara dulcemente. «Pero estoy aquí para decirte que está bien. Necesitas vivir, Laura. Mi muerte no fue el final de mi historia y la tuya no puede detenerse ahora». Laura sintió que las lágrimas corrían por su rostro. El peso de la culpa que había cargado desde la muerte de su hermana comenzó a disiparse. «Pero, te fuiste tan pronto». «No pude despedirte, no pude salvarte», dijo Laura, todavía atrapada en el pasado. Clara sacudió la cabeza y sonrió con comprensión. «No era tu responsabilidad, Laura. Ahora estoy bien, en paz. Y no tienes que cargar con esta carga. Tu vida aún está por suceder. No dejes que el pasado te impida seguir adelante». Laura miró a su hermana a los ojos y sintió, por primera vez en mucho tiempo, que ese viejo dolor finalmente estaba siendo comprendido y sanado. «Yo intenté vivir, Clara, pero el miedo a perder a las personas que amo nunca se fue», confesó Laura. Clara la miró con ternura y le dijo, «El miedo a perder es natural, pero no puede controlarte. Aún te queda mucho por vivir, Laura. Tu viaje no ha terminado. Sofía y Alejandro te necesitan. No pierdas el tiempo. Tienes con ellos a causa del miedo». Las palabras de Clara impactaron profundamente a Laura. Sabía que su hermana tenía razón. Había que dejar atrás la culpa, la tristeza y el miedo. Ahora, había una nueva oportunidad ante ella. «¿Me perdonas?», preguntó Laura, con el corazón apesadumbrado. Clara se limitó a reír suavemente. «¿Perdón? No hay nada que perdonar, Laura. Lo que me pasó fue parte de mi historia. Pero tu historia aún se está escribiendo. Vívela plenamente, sin arrepentimientos». La paz que Laura sintió en ese momento era algo que nunca había experimentado. La presencia de Clara, su hermana, estaba curando heridas profundas que ni siquiera sabía que aún llevaba. «Ahora tienes que regresar», dijo Clara, colocando su mano sobre el hombro de Laura. «Tu misión es seguir viviendo. Estoy en paz y tú también necesitas encontrar la tuya». Laura quería quedarse, quería abrazar a su hermana por más tiempo, pero sabía que Clara tenía razón. «Viviré para mí y para ti», prometió Laura, mientras el ambiente a su alrededor comenzaba a disolverse. La luz empezó a atenuarse y Laura sintió que la tiraban hacia atrás, como si su cuerpo la llamara. Cuando Clara comenzó a desaparecer, Laura se sintió nuevamente flotando en la oscuridad. La ligereza y la paz que se habían apoderado de ella comenzaron a dar paso a una nueva percepción. Aún no había regresado completamente al mundo físico, pero una nueva visión comenzó a formarse frente a ella. El escenario ahora era completamente diferente. Laura vio imágenes de un futuro incierto, acontecimientos que parecían demasiado reales y vívidos para ser solo sueños. La figura que había encontrado antes de que Clara regresara, como una presencia poderosa, y las imágenes comenzaron a desarrollarse ante ella. Eran escenas de desastres naturales, de guerras, de personas que luchaban por sobrevivir en un mundo desestabilizado. «Esto es lo que podría suceder si la humanidad continúa por el camino que está siguiendo», dijo la figura, con voz profunda y tranquila al mismo tiempo. Laura miró y sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Pero, por qué? ¿Qué podemos hacer para cambiar esto?», preguntó. «Cada persona tiene un papel que desempeñar», respondió la figura. «Tú también. El cambio no ocurre en grandes saltos, sino en pequeños actos de amor, coraje y verdad.
La vida que eliges vivir, las decisiones que tomas, te afectan no solo a ti, sino a todos los que te rodean. Las palabras de la figura eran simples, pero llenas de una verdad profunda. Laura sabía que, de alguna manera, la estaban preparando para algo más grande. Las imágenes continuaron apareciendo. Vio a Sofía, su hija, ya adulta, viviendo en un mundo que parecía muy diferente al que conocían ahora. Estaba luchando por mantener a su familia a salvo en un contexto de caos. La vista hizo que el corazón de Laura se hundiera. Necesito protegerla. Necesito preparar su futuro, pensó, con el pecho lleno de emoción. Tienes el poder de influir en el futuro. Pero eso requiere decisiones conscientes ahora, dijo la figura. Las palabras resonaron en la mente de Laura. ¿Pero cómo?, preguntó, desesperada por respuestas. La figura no respondió de inmediato. En cambio, las visiones comenzaron a disminuir, mostrando momentos más simples, gestos de bondad, personas cuidándose unas a otras. El poder está en cómo vives tu vida en el presente, dijo finalmente. No esperen grandes cambios desde afuera. La transformación comienza dentro de cada uno de ustedes. Laura sintió que una ola de comprensión recorría su ser. Ahora veía que su angustia por el futuro no se debía a grandes catástrofes, sino a cómo vivía su vida día a día. El miedo que llevaba, la culpa por el pasado y el deseo de proteger a su familia a toda costa, todo esto le estaba quitando la capacidad de vivir plenamente. De repente comprendió que necesitaba cambiar su forma de pensar y actuar. El futuro dependía de las pequeñas decisiones que tomaría a partir de ese momento. Debes regresar ahora, dijo la figura, mientras las visiones desaparecían lentamente. Recuerda, el momento está cerca, pero los cambios que deseas ver comienzan contigo. Laura sintió que la tiraban de nuevo, esta vez con una sensación de urgencia, pero también de determinación. La revelación de que tenía el poder de influir en el futuro, incluso en pequeños gestos, cambió por completo su percepción. Sabía que cuando regresara, necesitaría vivir de manera diferente, con propósito y coraje. Laura abrió los ojos con un profundo y doloroso suspiro. Estaba de nuevo en su cuerpo, sintiendo el dolor físico de la herida, pero también un enorme peso emocional. La luz brillante del hospital la cegó momentáneamente y sintió el calor de la mano de Alejandro sosteniendo la suya. Laura, gracias a Dios que has vuelto, dijo, con la voz quebrada por la emoción. Intentó hablar, pero tenía la garganta seca. Todo a su alrededor se sentía extraño, como si el mundo hubiera cambiado mientras ella no estaba. Yo vi a Clara, dijo Laura, con voz débil. Alejandro la miró confundido. Amor, necesitas descansar. Has pasado por muchos traumas, respondió él, sin entender la profundidad de lo que ella intentaba decir. Pero Laura sabía que lo que había visto no era un engaño ni una ilusión. Era real, tan real como cualquier cosa que hubiera experimentado en mi vida. Ella me dijo que necesito vivir. Que llevo cargas que no son mías, continuó Laura, todavía tratando de procesar todo lo que había sucedido. Alejandro la miró con preocupación, pero ella sintió una paz interior. Por primera vez, no sentía el peso constante de la culpa o el miedo. Clara le había dado otra oportunidad y ahora todo lo que tenía que hacer era honrarla. En los días siguientes, mientras se recuperaba, Laura empezó a compartir con Alejandro y Sofía algunas de las cosas que había visto. Sé que suena loco, le dije a Alejandro una noche, pero sentí que estaba en un lugar entre la vida y la muerte. Clara estaba allí y me pidió que dejara el pasado atrás. Y vi cosas que podrían suceder en el futuro, pero también sé que el futuro se puede cambiar. Alejandro, aunque escéptico, empezó a darse cuenta de que algo profundo había cambiado en Laura. Parecía más presente, más pacífica, como si hubiera encontrado una paz interior que no había tenido antes. Tal vez debería escuchar lo que tienes que decir, aunque parezca difícil de creer, dijo una noche mientras le tomaba la mano. Laura sonrió. Lo importante ahora es que estemos juntos. Y que cada día cuenta. Con el tiempo, Laura se dio cuenta de que la vida que tenía con Alejandro y Sofía no tenía por qué ser perfecta, pero sí debía vivirla con intención. Empezó a valorar cada momento, las mañanas sencillas tomando café, las tardes jugando con Sofía y las noches tranquilas con Alejandro. El miedo que la controlaba se estaba transformando en una fuerza motivadora. Ahora comprendió que no podía controlarlo todo, pero sí podía elegir cómo vivir cada día. El regreso de Laura al mundo físico estuvo marcado por una misión, vivir plenamente, sin miedos, y aprovechar cada oportunidad para amar y proteger a quienes estaban a su lado.
La experiencia cercana a la muerte había cambiado su percepción del tiempo y el propósito. Ahora Laura sabía que su vida todavía tenía mucho que ofrecer y que estaba preparada para afrontar el futuro con valentía y serenidad. En los meses posteriores a su regreso, Laura se dio cuenta de que la vida nunca volvería a ser la misma. Su experiencia cercana a la muerte había dejado profundas marcas, no solo en su cuerpo, sino principalmente en su alma. Cada mañana, cuando se despertaba, sentía que el tiempo era un regalo que antes no entendía del todo. La vida no era solo una serie de responsabilidades y obligaciones, sino una oportunidad de estar presente con las personas que amaba. Hoy estoy aquí y eso es lo único que importa, pensé mientras miraba a Alejandro y Sofía. La relación con Alejandro también cambió. Notó una nueva serenidad en Laura, algo que lo hizo sentir más conectado con ella que en cualquier otro momento de sus años juntos. Una noche, mientras estaban sentados en el porche, dijo: «Te ves diferente. Pareces más ligero». Laura lo miró, sonrió y respondió: «Finalmente entiendo que no puedo controlar el futuro, pero puedo vivir cada momento ahora. Y eso es todo lo que necesitamos». Laura también empezó a valorar los pequeños gestos del día a día. Cocinar el desayuno con Sofía, caminar por el parque, abrazar a Alejandro cuando llegaba del trabajo, todo eso cobró un nuevo significado. Había aprendido que el amor y el tiempo son los mayores regalos que cualquiera puede tener. «Sofía, te quiero mucho», le dijo un día, mientras peinaba a su hija. «Lo sé, mami», respondió Sofía entre risas. «Pero me gusta oírte decir eso». En el colegio, Laura continuó su labor como docente, pero ahora con un nuevo propósito. Sintió una mayor necesidad de inspirar a sus alumnos a vivir con curiosidad y aprovechar cada oportunidad para aprender y crecer. «Ustedes tienen el poder de cambiar el mundo», les dijo a sus alumnos, «pero ese cambio comienza con pequeñas decisiones, todos los días». Los niños escucharon atentamente y Laura vio en ellos la esperanza de un futuro que podría ser diferente. A veces, cuando estaba sola, Laura reflexionaba sobre las visiones del futuro que había tenido durante su ECM. Aunque sabía que el camino de la humanidad podía ser difícil, sentía que la clave para cambiar lo que veía estaba en las decisiones que cada uno de nosotros toma. «El futuro no es algo que sucede simplemente», pensó. «Él está formado por nosotros, con cada gesto de bondad y valentía». Con ese pensamiento, Laura encontró la fuerza para seguir adelante, sabiendo que su vida ahora tenía un propósito renovado. Clara, su hermana, nunca estuvo lejos de sus pensamientos. Laura recordaba a menudo la sonrisa de Clara, las palabras reconfortantes que le dijo durante la experiencia. «Ella está bien», pensó Laura. «Y yo también me quedo». La presencia espiritual de Clara la acompañó en los momentos más difíciles, recordándole que la vida continúa y que el amor de quien se va nunca desaparece del todo. Lo que Laura no esperaba era cuánto impactaría su transformación también en quienes la rodeaban. Alejandro, inspirado por la nueva perspectiva de su esposa, comenzó a pasar más tiempo con su familia y a valorar los momentos simples que antes se descuidaban. Sofía, por su parte, creció observando a una madre que ahora vivía con propósito y ligereza. La experiencia cercana a la muerte había cambiado profundamente a Laura y sabía que a partir de ese momento su vida sería un viaje de amor, aceptación y valentía para afrontar el futuro, fuera lo que fuese. Reunirse con Clara durante su experiencia cercana a la muerte le había dejado a Laura una paz que nunca imaginó posible. El dolor de la pérdida que había cargado desde su adolescencia finalmente fue liberado. «Ella está bien y yo necesito vivir», se repetía Laura en los momentos de duda. El peso que sentía sobre sus hombros desapareció, reemplazado por una sensación de ligereza y claridad. Una tarde, Laura decidió visitar la tumba de Clara, algo que no había hecho en años. «Siempre evité este momento», pensó mientras caminaba por el cementerio. Cuando llegó a la tumba, se sentó junto a la lápida y respiró hondo. «Clara, te vi», dijo en voz alta, como si en realidad estuviera hablando con su hermana. «Sé que estás en paz. Y yo también viviré en paz». Durante las siguientes semanas, Laura comenzó a compartir su experiencia cercana a la muerte con algunas personas cercanas a ella. En una cena con viejos amigos, habló sobre la luz, su encuentro con Clara y sus visiones del futuro. «Fue real», dijo conmovida. «No fue solo un sueño. Fue algo que cambió mi vida para siempre». Sus amigos escucharon en silencio, muchos de ellos sin saber cómo reaccionar, pero algo en las palabras de Laura resonó profundamente en cada uno de ellos. Alejandro, por más escéptico que fuera, no pudo ignorar la transformación que vio en su esposa. «¿De verdad crees que el futuro puede cambiar?», preguntó una noche mientras estaban acostados en la cama.
Laura lo miró con los ojos llenos de serenidad y respondió, sí, lo creo. Porque he visto que cada pequeña elección importa. Y tenemos el poder de tomar mejores decisiones. Inspirada por su experiencia, Laura comenzó a participar en grupos de apoyo para personas que también habían tenido experiencias cercanas a la muerte. Durante uno de estos encuentros, compartió su historia con un grupo de desconocidos, todos ellos buscando respuestas a lo que habían vivido. Lo que he aprendido, dijo Laura, es que la vida es demasiado preciosa como para vivirla con miedo. No importa lo que nos depare el futuro, es en el presente donde tenemos el poder de marcar la diferencia. Las palabras de Laura resonaron en muchos de los que la escucharon. No quería convertirse en una figura pública ni en una especie de guía espiritual, pero su historia conmovió a la gente de una manera que no podía controlar. Tal vez el objetivo de todo esto sea compartir, pensó al ver que cada vez más personas se interesaban por lo que ella había vivido. Y así, Laura comenzó a aceptar que al compartir su experiencia, también estaba ayudando a otros a encontrar la paz en sus propias vidas. Ahora, Laura sabía que el legado de Clara no era solo un recuerdo doloroso, sino una invitación a seguir adelante con fuerza y coraje. Su hermana estaba en paz, y Laura también, finalmente. Cada día era una nueva oportunidad para vivir, amar y crecer. Y con eso, Laura encontró la serenidad que tanto necesitaba para continuar su viaje, sabiendo que el futuro, aunque incierto, estaba en sus manos. Con el paso del tiempo, la transformación de Laura afectó profundamente a su familia. Alejandro, que antes siempre estaba inmerso en el trabajo, empezó a reservar más tiempo para estar presente con Laura y Sofía. Empezó a comprender la importancia de los momentos sencillos y a valorar el tiempo que pasaban juntos. No podemos dejar que el trabajo nos consuma, le dijo a Laura una noche. Tú me enseñaste eso. Sofía también empezó a notar el cambio en su madre. Laura estaba más presente, más paciente y más conectada con su hija. Te ves muy feliz, mami, dijo Sofía un día, mientras estaban de compras en el mercado. Laura sonrió y respondió, lo soy, cariño. Porque ahora sé que cada momento contigo es importante. No voy a dejar que el miedo me impida nada de esto. Juntos, la familia comenzó a crear nuevos recuerdos. Las vacaciones, los fines de semana en el parque, incluso las pequeñas cosas como ver una película juntos en el sofá adquirieron nueva importancia. Laura se sintió realizada como nunca antes se había sentido. Llevo tanto tiempo preocupada por el futuro que me olvidé de vivir el presente, pensó al ver a Alejandro y Sofía riéndose juntos. Una tarde, Laura propuso ir juntas al cementerio a ver la tumba de Clara. Quiero que conozcas a mi hermana, dijo con una sonrisa. Alejandro y Sofía estuvieron de acuerdo. Cuando llegaron a la tumba, Laura colocó flores y dijo en voz alta, Clara, esta es mi familia. La familia que prometí proteger. Alejandro, sosteniendo la mano de Laura, sintió la conexión que ella tenía con ese lugar y, por primera vez, comprendió la profundidad de lo que había pasado. A partir de ese momento, Laura empezó a vivir cada día como si fuera un regalo. No importaba si era un lunes cualquiera o un evento especial, ella sabía que lo que importaba era estar presente. Su familia era su prioridad y eso la llenaba de gratitud. Nunca pensé que la vida podría ser tan buena, incluso con todas las dificultades, reflexionaba a menudo. En la escuela, Laura comenzó a compartir lecciones breves sobre el valor de la vida con sus alumnos. Los animó a ser curiosos, explorar el mundo y apreciar las pequeñas cosas. Ustedes tienen el poder de cambiar el mundo, les dijo a los niños. Pero ese cambio comienza con las decisiones que tomamos todos los días. Sus alumnos la miraron con admiración y muchos de ellos comenzaron a llevarse esas lecciones a casa. Laura se transformó en una persona más consciente de sí misma y del mundo que la rodea. El miedo que una vez la paralizó fue reemplazado por un sentimiento de esperanza y gratitud. Sabía que la vida era frágil, pero también sabía que lo que realmente importa es cómo vivimos nuestros días. Y con eso, encontró una paz interior que nunca imaginó posible. Había pasado un año del robo que casi acaba con la vida de Laura. Aunque el recuerdo de ese momento todavía estaba vivo en su mente, ahora lo veía como un punto de inflexión, un nuevo comienzo. El momento está cerca, recordó las palabras que había escuchado durante su ECM. Pero ahora entendí que no significaba vivir con miedo, sino con un propósito. Laura había aprendido a dejar de lado el control obsesivo sobre el futuro. Sabía que, por mucho que el mundo estuviera lleno de incertidumbre, el presente era lo que realmente podía controlar. Y en ese regalo, ella eligió amar a su familia, estar ahí para sus alumnos y seguir creciendo como persona.
El futuro ya no me asusta, le dijo una noche a Alejandro. Porque sé que estoy viviendo mi mejor vida. A lo largo de ese año, Laura también continuó asistiendo a grupos de apoyo para personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte. Aunque cada historia era única, sentía una profunda conexión con quienes, como ella, habían visto la línea entre la vida y la muerte. Hay algo especial en estar cerca de alguien que entiende el valor de la vida de una manera tan visceral, pensó. Encontró consuelo y comunidad en estos encuentros y, a menudo, compartió sus propias reflexiones sobre lo que había aprendido. Con el tiempo, Laura empezó a darse cuenta de que no necesitaba grandes gestos ni logros para marcar la diferencia. Ella ya estaba haciendo esto simplemente viviendo con amor, gratitud y conciencia. Mi misión es estar aquí, ahora, pensaba mientras ayudaba a Sofía con sus deberes o preparaba una sencilla cena para la familia. Cada momento contaba y eso fue suficiente. Alejandro, que al principio se había mostrado escéptico, ahora vio el poder de la transformación que había experimentado Laura. También empezó a valorar más el tiempo con su familia, priorizando las relaciones sobre el trabajo. Me enseñaste que el presente es lo más valioso que tenemos, le dijo a Laura una mañana. Ella sonrió, agradecida de que hubieran llegado a este acuerdo juntos. Con el paso de los días, Laura se permitió mirar el futuro con esperanza, pero sin la ansiedad que alguna vez la consumió. Sabía que aunque no podía predecir lo que vendría, estaba preparada para afrontar cualquier desafío con valentía y amor. El futuro será lo que hagamos de él, pensó llena de determinación. Y así, Laura siguió adelante. La mujer que alguna vez había sido atormentada por el miedo y la culpa ahora vivía con paz y propósito. Sabía que el tiempo siempre pasaba, pero eso ya no la asustaba. Porque para Laura, el presente, y cómo eligió vivirlo, era lo que realmente importaba. Y con esta sabiduría abrió un nuevo capítulo en su vida, dispuesta a vivir cada día con plenitud y amor.